La Atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 17 al 23 de abril. Párrafo 1. Pregunta. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos sobre cuándo vendría el fin y qué consejos les dio? Hablando de cuándo vendría el fin, dijo: el día o la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo ni el Hijo, solo el Padre. Luego les dio estos consejos: manténganse despiertos y estén siempre vigilantes. Marcos 13, 32 a 37. Párrafo 2. Pregunta. ¿Por qué tenían que estar vigilantes los cristianos que vivían en el sistema judío? Su vida dependía de que lo estuvieran. Jesús les explicó a sus seguidores en qué cosas tenían que fijarse para saber que el fin del sistema judío estaba cerca. Él les dijo: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, sepan entonces que se ha acercado su devastación. Y en ese momento tenían que huir a las montañas, tal como Él les dijo. Lucas 21, 20 y 21. Los que siguieron las instrucciones de Jesús huyeron antes de que los romanos destruyeran Jerusalén y lograron salvarse. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué analizaremos en este artículo? En este artículo analizaremos qué podemos hacer para no perder el equilibrio cuando seguimos de cerca los acontecimientos mundiales. También veremos cómo podemos vigilarnos a nosotros mismos y aprovechar de la mejor manera el tiempo que le queda a este sistema. Párrafo 4. Pregunta. ¿Por qué deberían interesarnos los acontecimientos mundiales? Tenemos buenas razones para estar interesados en cómo los acontecimientos mundiales están cumpliendo las profecías de la Biblia. Por ejemplo, Jesús mencionó varios sucesos que nos ayudan a saber que el fin del sistema de Satanás está cerca. Mateo 24, 3 a 14. El apóstol Pedro también nos animó a prestarle atención al cumplimiento de las profecías de la Biblia para que nuestra fe se mantenga fuerte. Segunda de Pedro 1, 19 a 21. Y el último libro de la Biblia empieza con estas palabras: una revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarles a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Apocalipsis 1:1. Así que es normal que nos interese saber lo que está pasando en el mundo y cómo esto cumple las profecías de la Biblia. Párrafo 5. Pregunta. ¿Con qué debemos tener cuidado cuando hablamos de las profecías bíblicas y qué debemos hacer? Cuando estemos hablando del cumplimiento de las profecías bíblicas, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque no queremos decir ideas personales que puedan dividir a la congregación. Por ejemplo, puede que escuchemos a los líderes mundiales hablando de lo que van a hacer para resolver un conflicto y traer paz y seguridad. En vez de ponernos a pensar en si esto cumple la profecía de 1 Tesalonicenses 5:3, debemos mantenernos al día con lo último que se ha publicado. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué aprendemos de 2 de Pedro 3, 11 a 13? El apóstol Pedro nos ayuda a mantener una visión equilibrada al analizar las profecías bíblicas. Nos anima a estar muy pendientes de la presencia del día de Jehová. ¿Por qué? No es porque queramos descubrir el día y la hora en que Jehová traerá el Armagedón, sino más bien porque deseamos usar el tiempo que queda para realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para vigilarnos a nosotros mismos? Jesús les dijo a sus discípulos que estuvieran pendientes no solo de los acontecimientos mundiales, sino también de ellos mismos.
Esto quedó claro en la advertencia que se encuentra en Lucas 21:34. Fijémonos en lo que Jesús dijo. Vigílense a ustedes mismos. ¿Qué significa vigilarnos a nosotros mismos? Estar atentos a todas las cosas que puedan dañar nuestra amistad con Jehová y hacer lo posible por evitarlas. De esta manera, nos mantendremos en el amor de Dios. Párrafo 8. Pregunta: ¿qué consejo les dio Pablo a los cristianos? El apóstol Pablo les dijo a los cristianos que debían vigilarse a ellos mismos. Por ejemplo, les escribió a los cristianos de Éfeso: tengan muchísimo cuidado de no comportarse como tontos, sino como sabios. Efesios 5, 15 y 16. Párrafo 9. Pregunta: ¿cómo comprendemos cuál es la voluntad de Jehová para nosotros? Estudiando la palabra de Dios y meditando en ella con regularidad. Cuanto mejor entendamos la voluntad de Jehová y más nos esforcemos por tener la mente de Cristo, más fácil nos resultará comportarnos como sabios, incluso cuando no haya una norma específica que nos diga qué hacer. Párrafo 10. Pregunta: ¿cuáles son algunos de los peligros que debemos evitar? Algunos de los peligros que debemos evitar son coquetear, beber o comer en exceso, usar palabras hirientes, así como ver entretenimiento violento o pornografía. Nuestro adversario, el diablo, siempre está buscando la manera de dañar nuestra amistad con Jehová. Si no tenemos cuidado, puede plantar en nuestra mente y en nuestro corazón semillas de envidia, falta de honradez, codicia, odio, orgullo y rencor. Párrafo 11. Pregunta: ¿cuál es un peligro sutil y por qué debemos evitarlo? Pensemos en un peligro más sutil: las malas compañías. Imaginemos que tenemos un compañero de trabajo que no es testigo. Como queremos que tenga una buena opinión de los testigos de Jehová, somos amables y serviciales. Quizás empecemos a comer con esa persona de vez en cuando, pero luego se convierte en una costumbre. A veces nuestro compañero habla de temas inmorales. Al principio nos incomoda y no le seguimos el juego, pero con el tiempo estamos tan acostumbrados que ya ni nos molesta. Entonces un día él nos invita a tomar algo después del trabajo y decimos que sí. Al final, se nos acaba pegando su manera de pensar. ¿Cuánto tiempo tardaremos en empezar a comportarnos como él? Es cierto que los cristianos somos amables y respetuosos con todo el mundo, pero no olvidemos que las personas con las que nos juntamos influirán mucho en nosotros. Párrafo 12. Pregunta: ¿qué tenían que hacer los discípulos de Jesús hasta que llegara la conclusión del sistema? ¿Se quedarían los discípulos de Jesús de brazos cruzados hasta que llegara la conclusión del sistema? No, pues Jesús les encargó una tarea. Les mandó predicar las buenas noticias en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta la parte más lejana de la tierra. Hechos 1, 6 a 8. La misión que tenían por delante era enorme, pero si se dedicaban por completo a ella, aprovecharían el tiempo de la mejor manera. Párrafo 13. Pregunta: ¿por qué debemos aprovechar el tiempo de la mejor manera? Para vigilarnos a nosotros mismos, debemos analizar cómo usamos el tiempo. Como dice Eclesiastés 9:11, a todos nos puede llegar algún suceso imprevisto. Hasta podríamos perder la vida de forma inesperada. Párrafos 14 y 15. Pregunta: ¿cuál es la mejor manera de aprovechar nuestro tiempo? La mejor manera de aprovechar nuestro tiempo
es haciendo la voluntad de Jehová y fortaleciendo nuestra relación con Él. Debemos seguir este consejo de la Biblia. Manténganse firmes, inamovibles, y estén siempre muy ocupados en la obra del Señor. Primera a los Corintios 15:58. Así, cuando llegue el fin, ya sea de nuestra vida o de este sistema malvado, no nos lamentaremos pensando que pudimos haber hecho más por Jehová. Párrafo 16 pregunta: ¿qué estamos decididos a hacer? Jehová ya tiene decidido cuándo acabará con el mundo de Satanás. Cuando llegue ese día, Él cumplirá sin falta las profecías que hallamos en la Biblia. Y aunque a veces nos parezca que el fin de este sistema tarda en llegar, el día de Jehová no llegará tarde. Por lo tanto, estamos decididos a hacer lo que dice Miqueas 7:7. Siempre estaré pendiente de Jehová. Esperaré pacientemente al Dios de mi salvación.